Presenta. Ok, buenas. Junto a mi grupo Gregory Muria, Armando Urán y mi persona Andy Zambrano, parte del curso de Control Óptimo, vamos a presentar el proyecto referente a la automatización de la cafetera de Longy, la especialista maestro S9865M. Por parte de la introducción, la automatización de procesos cotidianos mediante técnicas avanzadas de control representa un pilar fundamental de la ingeniería moderna. En este contexto, la cafetería semiautomática de Longy, la especialista maestro S9865M, se erige como un caso de estudio de un sistema dinámico multivariable, donde la interacción entre variables térmicas y de presión debe ser gestionada de una forma precisa y robusta. Su operación no es meramente secuencial, constituye un problema en control en tiempo real, donde dos actuadores, calentador y bomba, deben coordinar sus acciones para regular dos estados acoplados, que son temperatura y presión. Estos están sujetos a perturbaciones externas y no ni linealidades inherentes. Cabe destacar que el objetivo final de esto es ya que debido a que la cafetera trabaja con materia orgánica, en este caso café, si se optimiza el proceso de la creación o del fabricado del propio café, se van a obtener mejores resultados y una mejor calidad de producto. En sí, la cafetera de Longy es más que un simple electrodoméstico, es un sistema de ingeniería que integra principios avanzados de control y automatización para la preparación de café. Su diseño es sofisticado, que incluye una caldera dedicada, un calentador de alto rendimiento y una bomba de presión controlada, la convierte en un sistema dinámico complejo. En sí es una máquina de expreso semiautomática que se distingue por su enfoque en la precisión y la personalización, ya que se puede configurar los distintos tipos de temperatura para distintos tipos de preparaciones. El proceso en sí se divide en 7 partes, lo que son la molienda y dosificación, donde la cafetera inicia el proceso con un molinillo integrado que muele los granos de café directamente en el portafiltro. El corazón del proceso en sí, que será la caldera, o es la caldera, el cual es un elemento central de nuestro análisis, ya que es un componente mental calentado eléctricamente donde el agua se lleva a la temperatura y presión deseados. Aquí es donde se van a aplicar las leyes de la termodinámica y la mecánica de fluidos para transformar el agua. Se tiene el sistema de calentamiento, el cual va a ser el actuador o uno de los actuadores, que consta de una resistencia eléctrica que se encarga de transferir energía al agua. Esta es nuestra primera variable de entrada, cabe destacar. Tenemos un sistema de bombeo, que es otro actuador, que como en sí lo dice una bomba, es una bomba impulsada por un motor. Esta va a ser nuestra segunda variable. Quinto elemento va a ser el sensor, lo que nos genera una retroalimentación o un lazo cerrado. Estos están ubicados estratégicamente en la caldera, son dos, un sensor de temperatura y un sensor de presión. Estos simplemente van a estar midiendo constantemente los estados internos del sistema, que van a ser X1 y X2, los cuales también van a medir las salidas, que son Y1 y Y2. Estos dos sensores envían la data al controlador, el cual es nuestro siguiente elemento. El controlador, o básicamente el cerebro del sistema, es un microprocesador ubicado en el interior de la máquina, actúa como el controlador y recibe la retroalimentación de los sensores. Este compara los valores medidos con las referencias establecidas por el usuario y calcula las acciones de control necesarias para minimizar cualquier tipo de error. Y por último tenemos la extracción, donde una vez que la caldera alcanza la temperatura y presión óptimas, el sistema libera el agua a través del café molido en el portafiltro, extrayendo los compuestos solubles para crear el expreso. El sistema de control mantiene las condiciones durante la estación para garantizar un resultado consistente. Por parte del proceso,
En sí, el proceso principal de la regulación de temperatura y presión del agua dentro de la caldera es vital para una preparación óptima del café. La caldera recibe agua, aquí vemos el diagrama o la imagen proporcionada por la datasheet del fabricante, donde la caldera recibe agua en el depósito. Internamente la calienta y presuriza a valores específicos. El sistema de control debe gestionar de manera precisa la energía suministrada al calentador y el caudal de la bomba para mantener la temperatura y presión dentro de los rangos de operación predefinidos o referencias, eso dado por el panel del usuario, y así asegurando la calidad de la bebida final. Una descripción detallada del lazo de control. Sabemos que sabemos que el sistema se implementa mediante un lazo de control, ¿ves? Este va a tener una retroalimentación, o sea, es un lazo cerrado. Gracias a esta retroalimentación se ajustan los valores de entrada para compensar las perturbaciones y mantener la salida en los valores de referencia. En los elementos del lazo de control tenemos nuestra referencia o set point, que son los valores de temperatura y presión deseados para la extracción. Tenemos los sensores de transmisores de temperatura y presión, los cuales van a medir las variables de la salida de los procesos, como se mencionó anteriormente. El controlador, tenemos los actuadores, que cabe destacar que son los elementos que ejecutan la acción de control, o sea, la acción dada por el controlador. En este caso, el elemento calefactor, la cual es una resistencia eléctrica que calienta el agua, y el motor de la bomba son los actuadores. El proceso en sí, el cual es en la caldera propiamente, donde el agua se calienta y se presuriza. Tenemos las perturbaciones, se toma en cuenta las perturbaciones, que son los factores externos que afectan el sistema y que el controlador debe compensar. Un ejemplo de esto es la temperatura ambiente. Como se ve en la imagen, se puede seleccionar una temperatura. Esto se va a comparar con la temperatura ambiente para corregir esa perturbación. Y por último tenemos el elemento de la retroalimentación, el cual es el flujo de información desde las salidas del proceso de regreso al propio controlador, cerrando el lazo y permitiendo un control continuo y preciso. El sistema de la caldera es un sistema de control multivariable, ¿okay? Ya que tiene múltiples entradas, las cuales son potencia del calentador, velocidad de la bomba, entre otras, y múltiples salidas, las cuales serán en nuestro caso temperatura y presión. Entre sí todas están interconectadas. Es un sistema no lineal en su comportamiento real. La relación entre temperatura y presión del vapor no es lineal, aunque para fines de control y análisis se utiliza una aproximación lineal en un punto de operación. Es estacionario ya que sus parámetros M y Cp no cambian con el tiempo, y continuo en el dominio del tiempo, ya que las variables físicas evolucionan de manera continua. El controlador en sí podría ser discreto si utiliza un microprocesador que muestre las señales. Antes de pasar a la lógica de control, hagamos una pequeña explicación de los bloques en su funcionamiento. Vamos a tener bloques de referencia, en los cuales el usuario establece nuestro set point entre 94 grados centígrados y 9 bar, como por ejemplo. También es crucial para las operaciones deseadas. Vamos a tener un bloque de medición. Viéndolo mejor en la imagen, la referencia va en el panel, se encuentra a la izquierda. La medición se va a encontrar donde esté la caldera, los cuales van a ser los sensores que convierten las variables físicas en señales eléctricas. El bloque de control en sí, que va a ser un microcontrolador AC o AC, recibe las señales de este tipo eléctricas y las convierte en digitales. También vamos a tener el bloque de actuación, donde el controlador va a enviar las señales moduladas a los actuadores. Un ejemplo de esto, viéndolo de esta manera, el calentador o la caldera va a ser controlada por medio de un PWM. El microcontrolador va a variar ese PWM en base a la referencia de los sensores para mantener la temperatura óptima.
Por último tenemos el bloque de procesos, donde el sistema físico, o sea la caldera, que transforma la energía eléctrica en calor y presión, y por lo menos las perturbaciones entran en este bloque afectando el comportamiento del sistema. También tenemos los tipos de señales tratadas son principalmente eléctricas, ya que van a ser voltaje o corriente para los sensores y actuadores. Las señales dentro del microcontrolador son digitales. En cuanto a la lógica de control, es típicamente un controlador multivariable PID. Este está diseñado para gestionar simultáneamente las interacciones entre la temperatura y la presión. El PID permite al sistema reaccionar rápidamente a los errores. P, eliminar los errores en estado estacionario y anticipar los cambios de. En cuanto al diagrama de la distribución de los elementos de la cafetera de Longi, el modelo S9865M, observamos lo siguiente. Primero, el diagrama de bloques, donde nuestra referencia setpoint, donde tenemos la interfaz del usuario. Nuestra entrada es el panel que se mencionó o se vio anteriormente, el PCB con MCU y acondicionamiento de señal, que es el controlador, el flujo de la bomba de agua que va a entrar donde se encuentre la caldera, va a ir referida a la caldera, o sea, se controla el flujo de agua en la caldera. Tenemos el SCR y en sí la caldera, la cual va a tener su retroalimentación. En cuanto al diagrama de flujo, tenemos el setpoint, que va a ser la entrada por el usuario, la interfaz de usuario, el microcontrolador, más acondicionamiento de la señal nuevamente, señal de control, que va a ser nuestra bomba, señal de control del SCR, que va a estar por energía, que va a controlar la corriente, la caldera, la cual va dada por la temperatura al sensor y nuevamente a su retroalimentación. Sabemos que por lo menos la referencia es dada por el usuario, ¿ok? Es la temperatura deseada por el agua. En cuanto a los sensores, son termistores o un termopar. Se tiene un transmisor que está integrado en la PCB. Este es el que va a convertir la señal analógica a digital. Por parte del controlador, se mencionó que funciona con algoritmo PID digital. El controlador en sí también calcula el error y ajusta el ciclo de trabajo del SCR en base a esto. El SCR que se ha mencionado y no se ha explicado en sí es un relé de estado sólido que se encarga de regular la potencia entregada por la resistencia calefactora mediante un PWM que se mencionó antes. Se tiene una resistencia calefactora también que es parte de los actuadores, lo cual convierte la energía eléctrica en térmica. De resto del proceso, que es el calentamiento del agua en la caldera, lo que genera calor y al mismo tiempo presión debido a los vapores. Tomando en cuenta las perturbaciones, tenemos un flujo de agua fría entrante, que si bien es necesario un flujo constante de agua, la temperatura de esta inicialmente es fría, ¿okay? Es necesario llevarla a o no tanto fría, sino no la temperatura deseada. Los cambios en la temperatura del ambiente, como se mencionó antes, en ambientes cálidos funciona de manera más controlada, en cambio en ambientes fríos va a ser necesario mayor tiempo para llegar a la temperatura deseada. Se tiene también pérdidas térmicas por conducción o convección, debido a que en el caso de la caldera, por fabricante se conocen las pérdidas que tiene la misma por los materiales y que salen del propio sistema. Y la retroalimentación, que va a ser la señal de temperatura mediante un PB enviada al microcontrolador. Eso fue por parte de la distribución de los elementos. En cuanto al control de la temperatura, el diagrama de bloques va a ser de la siguiente manera. La medición de temperatura o nuestro set point, nuestro valor inicial, el controlador, nuestros actuadores, procesos, sensores y retroalimentación.
Cabe destacar que un bucle de control de alimentación para la regulación de temperatura incluye, como se mencionó, un punto de ajuste y sus demás elementos. El siguiente es el diagrama de flujo. Como se toma en base la temperatura y no el sistema principal, funciona igual nuestro setpoint, nuestro controlador PID, nuestro SCR, que es el relé, el cual va a estar con el PWM, caldera, y sigue el lazo. En sí, podemos concluir que el análisis de esta caldera es un sistema bastante óptimo o práctico para realizar los cálculos pertinentes y optimizarlo. La implementación de un lazo de retroalimentación multivariable, que en sí, con PID, demuestra una solución práctica para el problema, ya que podemos regular en conjunto de temperatura y presión en base a los errores o lo deseado. La arquitectura desplegada, que incluyen los sensores, en lo posible, debido a la gama de la cafetera, son precisos. Además de esto, los actuadores y el motor PWM microcontroladores ya vienen integrados. Por lo tanto, no es necesario una configuración mayor a la propia dada y la optimización del sistema viene dada de una manera más natural. Este modelo facilita el diseño y sintonización y optimización del control, por lo que asegura que el sistema opere minimizando un funcional de costos relacionados con la energía consumida y la calidad de la extracción, ya que recordemos que estamos trabajando con un material orgánico y es necesario aprovecharlo al máximo y en el menor tiempo posible para evitar deterioros. Ok, como se comentó en la actividad número 2 y número 3, se busca optimizar el tiempo mínimo de operación. O dicho de otra manera, el problema se va a basar en el tiempo mínimo con restricciones en el control para llegar a la temperatura deseada. Esto debido a que se va a estar trabajando con un producto orgánico, el cual es el café. Debido a su poco periodo de vida útil o de calidad máxima, es vital optimizar los tiempos de preparación para aprovechar el producto al máximo. Partiendo de esa idea, se tiene un índice de rendimiento, el cual va a venir dado por una integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Eso se traduce directamente a que nuestro índice de rendimiento va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. En las restricciones del control admisible tenemos las siguientes entradas, que van a constar de los límites físicos. Se cuenta con la potencia del calentador y con la velocidad de la bomba. Gracias a la datasheet o la hoja del fabricante, se sabe que la potencia máxima que puede alcanzar el calentador es de unos 1200 vatios y la velocidad de la bomba es de unos 650 centímetros cúbicos sobre minutos. Se va a mantener en un valor entre 0 y puntos máximos para optimizar y mantener la integridad de los componentes, de los productos del sistema. En cuanto a las restricciones de la trayectoria, el estado del sistema debe permanecer dentro de ciertos límites seguros, ¿sí? Para justamente evitar daños o malograr los artefactos. En este caso, la potencia máxima no va a superar los 1450 vatios. En el modelo del sistema, partiendo de la forma característica de la ecuación base a su x de t más b su mu de t, donde tenemos x1 de t, x2 y x3 de t siendo los vectores de estado, temperatura, presión y energía interna. La ecuación mu de t de forma matricial, mu1 de t en un punto, mu2 de t en un periodo. Aquí obtendremos el vector de control.
donde se tomará en cuenta la potencia del calentador, con unas restricciones ya dadas, y la velocidad de la bomba. Partiremos de unas condiciones iniciales cero, ya que la cafetera se encontrará apagada. Entonces, esto va a estar dado por los valores de la temperatura ambiente y la presión atmosférica y con una energía en cero. Operando la matriz con las condiciones iniciales obtenemos estos resultados. El punto final de la cafetera para obtener un producto óptimo es una temperatura pico de 90 grados centígrados y una presión aproximada de 9 bares. Esto para tener un flujo constante del café por el sistema. Aplicando estos valores a la matriz, llegamos a estos resultados. Como se mencionó, se busca optimizar el tiempo de preparación del café. Se va a definir a partir de la ecuación del índice de rendimiento, un integral con un tiempo inicial en cero y a un tiempo final, tomando en cuenta μ1 de t cuadrado y μ2 de t cuadrado. Esto está sujeto a las siguientes restricciones que mencioné en un inicio: los 1200 vatios para el μ1 de t y para μ2 de t, 650 centímetros cúbicos sobre minutos. Definimos el hamiltoniano, que viene dado de μ1 de t cuadrado, μ2 de t cuadrado, μ1 cuadrado, μ2 cuadrado, delta t de forma matricial. Obtenemos las ecuaciones adjuntas, tenemos los valores a partir de las respuestas matriciales y pasamos con la condición de optimalidad. Se busca minimizar Hamilton con respecto a m, o delta h con respecto a m en su derivada. Para μ1, esto va a dar la siguiente ecuación. Reemplazando valores para μ2, realizamos el mismo procedimiento. Tenemos la ecuación derivada, agrupamos términos. Ahora se aplica el control óptimo con las restricciones, que se recuerdan eran los 1200 vatios y los 650 centímetros cúbicos sobre minuto. En la primera ecuación se va a evaluar entre 0 y 1200, la segunda ecuación entre 0 y 650. Todo se va a tomar en condiciones de saturación, un punto máximo. Las condiciones de transversalidad tenemos delta 2 de TF es igual a 0, en condiciones iguales a 0. Sabemos que X1 tiene que ser de 90 grados centígrados, que es el valor que se desea, y X2 son los 900.000 pascales, o los 9 bar. Quedando nuestra siguiente ecuación del índice de desempeño. Recordar que el sistema es discreto, por lo tanto se va a expresar la siguiente ecuación de estado como x de k más 1, donde 1 más alfa, delta t, x sub k más b delta t por u de k. El índice de desempeño de la ecuación base, reemplazando los valores, se va a tomar de la siguiente manera. Al ser discreta, su x al cuadrado de n en una sumatoria con un periodo k igual a 0 hasta n-1 y el argumento. Al buscar el mínimo costo, partimos de la ecuación j sub n a de x de n con un mínimo de costo. A esta ecuación se le aplica un sistema si fuera discreto,
Entonces, en una sumatoria igualmente, x sub k de periodo, q sub x de k más u de k en un periodo por r y el resto de elementos en discreto. Conociendo la ley de control óptimo, u sub k, que es igual a menos k por x de k, y de un sistema discreto, en la ecuación de define un sistema discreto, se realiza la discretización del sistema. Se utilizó en este caso el método de Euler para delta t. Entonces, el adjunto, definiendo el adjunto va a ser igual a I más delta de t por A, donde BD es igual a delta de t por B. Aplicando el principio de optimalidad, B sub k en un x de k es un mínimo u de k con el siguiente argumento. Bueno, continuando con la presentación de la explicación de nuestras ecuaciones, tenemos el índice de desempeño, que es una forma de medir la calidad de un sistema de control. Normalmente se presenta con la letra J, como podemos ver en la ecuación, y dicho índice se utiliza para cuantificar qué tan bien o mal se está comportando el sistema, y se busca minimizar dicho índice. Está presentado por la siguiente ecuación, donde J es igual a x al cuadrado del periodo más lambda de una integral que va de 0 al periodo t, de nuestra entrada de control, que está al cuadrado, u al cuadrado de t. Y bueno, como nuestro sistema es discreto, se expresa la ecuación de la siguiente manera, como podemos observar acá. Esta ecuación es el resultado de una transformada de Fourier. Bueno, y como dicho sistema es discreto, aplicamos nuestra fórmula y nos da como resultado el índice de desempeño, como podemos observar acá. Jx al cuadrado de n, más, claro, como es un sistema discreto, tenemos que en nuestra x tiene un índice n, más la sumatoria que va de 0 a n menos 1, de u al cuadrado de k más 1 más 1 al cuadrado de k, más u al cuadrado de k menos 1, perdón. Esto es lo que está dentro de nuestro término de la sumatoria. Debido a que esto es una sumatoria, obviamos este 1 que está por acá y nos queda como resultado el siguiente ecuación de índice de desempeño. Ok, continuando. eh, Tenemos que nuestro costo mínimo es la optimización de la ecuación antes planteada, donde jn asterisco de xn es igual al mínimo costo de xn y v de n, más el mínimo costo que es j de asterisco de n más 1, xn más 1, y así se presenta esta ecuación. Y normalmente sabemos que el costo mínimo es el valor más bajo que puede tener el índice de desempeño J cuando se aplica la ley de control óptimo. Aquí estamos hablando de esta ecuación de acá arriba. Y el costo total, que es la ecuación de la que nos vamos a observar aquí abajo, es la suma de los costos individuales de cada etapa y el costo final en el horizonte del tiempo normalmente. Tenemos nuestra ecuación del costo total, que sería xn de x de k en el periodo de q de xk más uk del periodo multiplicado por r por uk más xn del periodo más qf más qn más qn. Aquí hablamos que el primer término de la sumatoria representa el costo acumulado a lo largo del tiempo, ¿sí? Penalizando el estado del sistema XK y la señal de control UK, como lo podemos observar acá, XK y UK en cada paso. Las matrices Q las matrices Q, como podemos observar acá, y R, ¿verdad? Son pesos que nos permiten decidir qué penalizamos más, estado o control.
El segundo término de estos términos de la sumatoria, donde se está sumando, este segundo término que está acá, el segundo término de xn del periodo, que qf(xn), que podemos observar por acá, es el costo final. Este penaliza las desviaciones del costo del sistema en el instante final n, como está presente aquí en xn. Ok, continuamos. Tenemos la ley del control óptimo, como podemos observar acá. Es la regla que nos dice qué valor debe tener la señal de control, como podemos saber, que la señal de control en este caso de nosotros es UK en cada instante de tiempo para que el índice de desempeño sea el mínimo. Entonces está gobernado por esta ecuación, por esta pequeña ecuación que tenemos acá, donde UK es la señal de control en el instante K, ¿sí? XK es el vector de estado del sistema en el instante K. Y la K es la matriz de la ganancia de control, que aquí está como un negativo. Es la matriz de ganancia de control. Ese es el valor clave que se acumula, se calcula para determinar el control óptimo. Esta matriz de ganancia es constante en un horizonte de tiempo infinito, pero cambia en cada paso si el horizonte de tiempo es finito. Ok, tenemos nuestro sistema discreto, que es aquel que ya nosotros sabemos que un sistema discreto es aquel cuyas variables de estado y control cambian solo en instantes de tiempo específicos y no de forma continua. O sea, y tenemos nuestro sistema como está por acá. ¿Sí? De donde UK más 1, ¿sí? Es el estado del sistema en el siguiente instante del tiempo. ¿Ok? XK, como podemos observar acá, es el estado del sistema en el instante del tiempo actual. ¿Sí? UK es la señal de control en el instante de tiempo actual. Y AD, como podemos observar aquí, es la matriz de transición de estado del sistema discreto. Y BD es la matriz de la entrada del sistema discreto. Continuando. A ver, sí. Ajá. Bueno, esta ecuación que tenemos acá arriba, también tenemos que tener en cuenta que se dice como que el estado del sistema, el sistema evoluciona de un instante a otro basándose en un estado actual y la señal de control que se le aplica. ¿Sí? Ok, continuamos con la discretización del sistema. Permítame un segundo. Continuamos con la discretización del sistema, que normalmente es el proceso de convertir un modelo de sistema continuo que cambia en el tiempo en en un modelo discreto, ¿sí? Que es el que cambia cambia en pasos de tiempo fijos, pues. Este es necesario para poder controlar el sistema físico con una computadora, por ejemplo, que trabaja con datos discretos. Ok. Y bueno, está presente por la siguiente ecuación: x de k más 1, que es igual a xk más delta de t, donde tenemos donde se multiplica el delta del t, del delta de t con el ax de k más b u de k. Sí, que es como lo tenemos presente aquí, x de k, u de k, con las matrices, sus matrices aledañas, ¿no? Donde podemos simplificarla de la siguiente manera: x de k más 1 es igual a i más delta de a, xk más delta de b, u de k. ¿Sí? Y bueno, procedemos como tal a definir qué es cada elemento, ¿no? Donde delta de t, ¿verdad? Es el paso del tiempo o el periodo de muestreo, ¿correcto? Como podemos observar en ambas ecuaciones por acá. Y A y B son las matrices del sistema continuo. Eso ya lo tenemos presente de la anterior ecuación. Esta ecuación aproxima el comportamiento del sistema continuo. Esto te dice que el nuevo estado x de k más 1 es el estado actual de x de k, más el cambio que ocurre durante el pequeño intervalo del tiempo delta de t, que depende del estado actual y la entrada de control. Esto es lo que nos quiere decir estas definiciones de las ecuaciones. Y por último,
tenemos que el principio de optimalidad. Esta ecuación se resuelve de manera que, perdón, ya, sí, ok, ya va. Ok, continuando con el principio de optimalidad, es esto, bueno, en esencia es una ecuación recursiva que nos permite encontrar la solución óptima paso a paso, trabajando hacia atrás en el tiempo. Eh, la ecuación que se y está bueno, está regida por la ecuación que se presenta en este caso, por el vector k de x de k, ¿sí? Tenemos en cuenta que el mínimo de x de k del periodo está regido por el x de k del periodo q de xk más uk del periodo por r. Ya tenemos que las matrices explicadas anteriormente, por uk más bk más uno de x de k más uno. Esta es la ecuación que rige nuestro principio de optimalidad, donde nosotros buscamos es optimizar en este caso el tiempo de grados Celsius y la potencia de, de nuestro sistema. Bueno, esta es la explicación para de la principio de optimalidad para finalizar nuestra presentación. Mi nombre es Gregory Moria. A continuación les estaré explicando el sistema de la caldera de una cafetera, el cual lo optimizaremos al final del video para obtener a la salida una temperatura deseada de 90 grados centígrados. El sistema de la caldera de una cafetera viene dado por las siguientes variables de estado, las cuales se definieron de la siguiente manera: temperatura del agua igual a x1, presión del agua igual a x2, energía interna del agua igual a x3. El vector de estado x es igual a la matriz x igual a x1, x2 y x3. Mu igual a mu1, mu2 y y, que es la salida, igual a y1, y2 y y3, teniendo tres estados a la salida. Los valores constantes se definieron como C sub P igual a 4186 joules sobre kilogramos por grado centígrado. La masa es igual a 0,5 kilogramos. La K de pérdidas es igual a 1,5 vatios sobre grado centígrado. K sub T igual a 50 pascales sobre grado centígrado y K sub P igual a 0,02 hercios. La matriz de dinámica del sistema A está definida de la siguiente manera, como se ve aquí, teniendo la K de pérdida sobre masa por Cp, luego la K sub T, después la K menos K sub P y al final la menos K de pérdidas. La matriz de entrada B se definió como 1 sobre M por Cp, luego menos KB y 1. La matriz de salida C se definió como 1, 0, 1 y luego 0, 1, 0. La matriz de transición directa se definió de la siguiente manera: 0, 0, 0, 0. Y aquí, como se ven, se realizó los cálculos de la fórmula para la matriz A. Estos son los resultados y así es como nos quedan cada una de las matrices. Z estará trabajando en la matriz B con este valor de K sub B de manera teórica, sin asignarle valor a K sub B. Ahora procederemos a hacer el cálculo de la controlabilidad. Para la controlabilidad tenemos que C es igual a B y A al cuadrado B, en donde si la matriz de controlabilidad tiene los mismos estados que los del sistema, el sistema es controlable. Como vemos aquí, realizamos la multiplicación de matrices y así nos queda la matriz A sub B, que es una matriz 2 por 3. Luego se multiplica la matriz AB por la matriz A para obtener A al cuadrado B y nos queda de la siguiente manera. Después sustituimos las tres matrices, que es la AB y la A al cuadrado B, y nos queda de la siguiente manera: si KB es igual a 0, el rango de la matriz C es 3. Si KB es distinto de 0, el rango de la matriz C es de igual manera 3. Por lo tanto, el sistema es controlable, ya que
el rango de la matriz C es igual a 3 y el rango del sistema es igual a 3, como ya se había definido desde el principio, como lo mencioné. Y pasaremos con la observabilidad. La observabilidad está definida de la siguiente manera. La matriz O es igual a C por A y C por A al cuadrado. Esta es la matriz C, se multiplica con la matriz A, este es el resultado. Luego se multiplica la matriz CA por A, que como se ve aquí, y este es el resultado. Luego se sustituyen los valores de cada una de las matrices en la matriz de observabilidad y nos queda de la siguiente manera. El rango de la matriz O es de 3, el sistema es de 3 estados, entonces se concluye que el sistema es observable, como lo vimos. Para la sensibilidad, se definió la sensibilidad de potencia μ1 del calentador sobre la temperatura X1. La temperatura es directamente proporcional a la potencia del calentador con un factor de 1 sobre m por c, como ya lo vimos en uno de los valores de la matriz. Esto teniendo en cuenta las derivadas parciales de x.1 y la derivada parcial de μ1. Utilizando los valores asignados nos da este número, el cual es 0,000478 grados centígrados sobre segundo entre vatios, indicando que cada vatio que se añade, la temperatura aumenta 0,00478 grados centígrados sobre segundo, y la sensibilidad a la velocidad de la bomba μ2 sobre la presión X2, el cambio en la presión es directamente proporcional a la velocidad de la bomba con un factor de menos kb. Kb, como lo habíamos visto anteriormente, es la derivada parcial de X2 puntos sobre la derivada parcial de μ2. Si kb es igual a 100 pascales sobre metro cúbico sobre segundo, entonces nos da esto. Con lo cual se concluye que por cada metro cúbico sobre segundo de velocidad de la bomba, la presión disminuye en 100 pascales sobre segundos. Para el ancho de banda se definen los autovalores de la matriz A, los cuales son los valores de la diagonal principal, los cuales son estos: menos 0,00716, menos 0,002 y menos 1,5. Cada valor de lambda, el cual es lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces, para el ancho de banda del subsistema de temperatura X1 tenemos que W1 es igual a lambda 1. El ancho de banda del subsistema de presión X2 tenemos que W2 es igual a lambda 2. Y el ancho de banda del subsistema de energía interna X3 es igual a W3 igual a lambda 3. Para la determinación del ancho de banda se tiene el W de cada sistema, el de lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Pero como el ancho de banda se toma para el sistema más lento, que es el lambda 1, tenemos que el ancho de banda del sistema es igual a 0,000716 radianes sobre segundo. Como vimos, este ancho de banda, que es aproximadamente 0,000114 Hz, se confirma que el sistema es muy lento para cambios en la entrada, lo cual es común en sistemas térmicos, ya que la temperatura va aumentando o disminuyendo a través del tiempo y no instantáneamente. Para la simulación en MATLAB, aquí en el informe se colocó el script de la simulación del mismo, el cual lo podemos ver aquí. Este es el script del sistema original, en donde se definieron las constantes, las matrices. Luego se realizó la programación con respecto al análisis de controlabilidad y observabilidad, como se ve aquí. Luego se realizó el análisis de estabilidad y de ancho de banda. Luego el análisis de sensibilidad, los cuales se demostraron en gráficas. Se realizó el diseño del PID en lazo cerrado, y el cual obtuvimos la respuesta al impulso
a la respuesta en el escalón unitario, la respuesta en la rampa y la respuesta a la señal sinusoidal. Y por último, el análisis del ancho de banda, el cual se mostró en una gráfica. Todo esto es la lógica realizada para el script. Si rodamos, como ya vemos aquí tenemos las gráficas. Primero observaremos qué es lo que nos da el script. El script nos muestra las matrices del modelo lineal. Luego tenemos el análisis de la controlabilidad, en donde nos da el rango de la matriz CO, que es igual al número de estados. Como ya se dijo, el sistema es controlable, como nos lo confirma el script de MATLAB. El análisis de observabilidad nos dice que el rango de la matriz O es igual a 3, que es igual al número de estados del sistema, y se concluye que el sistema es observable. El análisis de estabilidad de los autovalores, como ya se había dicho, se definen los autovalores como lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Y como todos los tres autovalores son negativos, están en el semiplano izquierdo, nos indica que el sistema es asíntotamente estable. Y ahora procederemos a ver las gráficas. Para la gráfica 1 se confirma lo que estábamos diciendo hace un rato, de que la ubicación de los polos están en el semiplano izquierdo, como se ve aquí. Uno en el punto 0 y el otro en el punto menos 1,5, lo cual nos indica que es críticamente estable. La segunda gráfica nos da la gráfica de la sensibilidad, como se ve aquí. Esta gráfica está en diagrama de Bode, como lo vemos aquí, el cual indica que el sistema es sensible, pero con determinado tiempo transcurrido, como se ve aquí, no es instantáneo, lo cual es normal, ya que se está trabajando con un sistema térmico, como se ve aquí, tanto en fase como en la magnitud en decibelios. Cualquier perturbación se observará con respecto al tiempo, después de pasado determinado tiempo. La figura 3 es la respuesta al impulso, con el lazo cerrado, obviamente. La figura 4, como se ve aquí, es la respuesta al escalón. La figura 5 es la respuesta a la entrada a rampa en la temperatura, al cual vemos que va hasta los 100 grados, incluso hasta más. Esta es la respuesta en lazo cerrado a la señal senoidal con frecuencia 0,001 Hz. Se ve aquí donde vemos que inicialmente comienza en 90 grados y va subiendo poco a poco, pero no llega hasta los 100, lo cual nos indica que la respuesta a la entrada sinusoidal es estable en cierto modo, ya que no va a superar los 100 grados, eso es lo que vemos aquí. Y por último, este es el estudio del ancho de banda, el cual se muestra en diagrama de Bode. El primero en la magnitud en decibelios, el cual vemos que es un sistema que tiene un ancho de banda considerable, y el otro en fase de gradiente. Ahora veremos la discretización del sistema en MATLAB, el cual se colocó aquí en el PDF del informe. De todas formas lo veremos aquí en MATLAB. Esta es la discretización o digitalización del sistema, de la respuesta anterior, en donde igual se definen las constantes, las matrices A, B, C y D. Se define el tiempo de muestreo, T sub S, y se definen las demás variables para la conversión continua discreta. También se recuerda que se define el retenedor de orden 0,
el cual es el método estándar para esto, el cual está aquí todo esto. También se define el PID discreto y el convertir el PID continuo a discreto, el cierre del lazo y la simulación discreta y los parámetros de simulación discreta. Y aquí tenemos la respuesta al impulso, la respuesta al escalón, la respuesta a la rampa y a la señal sinusoidal, todas las gráficas en discreta, igual que la gráfica en ancho de banda también discreta. Procederemos a simular. Aquí tenemos las gráficas y veremos lo mismo que vimos en el script del sistema del modelo continuo. Aquí están los parámetros, todo esto, el controlador PID discreto, vamos a ver las variables K sub P, K sub I, K sub D, TF, TS, todo esto. Y bueno, ahora veremos la gráfica, que son aquí la respuesta al impulso, la respuesta al escalón, la respuesta a la rampa, a la sinusoidal y el diagrama de Bode para el ancho de banda, que obviamente que es para el sistema discreto, el cual, como vimos en el caso anterior, la respuesta es a través del tiempo, no es de manera instantánea. Ahora procederemos a explicar la programación dinámica, lo cual nos lleva al control óptimo. Se define un tiempo mínimo con restricciones para llegar a la temperatura deseada. Las restricciones del control admisible están definidas por dos límites físicos, los cuales son μ1, que es la potencia del calentador, que está entre 0 y 1200 vatios, y μ2, que es la velocidad de la bomba, que está entre 0 y 650 centímetros cúbicos por minuto. Las restricciones de la trayectoria, que sería x2 menor o igual a 1450 vatios. Esto para evitar fallos o daños a la cafetera en alguno de sus componentes, ya sea la caldera, algún transmisor, cualquier sensor, ya que la potencia máxima que puede entregar es de 1500 vatios, pero con riesgo de que sufra algún daño. Aquí se define el modelo del sistema con las matrices, las condiciones iniciales y a lo que venimos las condiciones finales, que para un café óptimo con el mejor sabor en el menor tiempo posible se busca una temperatura de 90 grados centígrados, ya que con esto el café llega a su mejor sabor en esa temperatura y en el tiempo que se estipuló de 2 minutos. Ahora se mostrará el script de MATLAB, el cual es el control óptimo para la caldera de la cafetera. Partimos del script anterior o del modelo anterior, que es el sistema discretizado o digitalizado, en donde el cual también está en cuenta el sistema continuo que se explicó al principio, donde obviamente se definen las mismas constantes, por eso es que se dice constante, está aquí escrito constante del script original, las matrices del espacio de estado A y B, después la discretización del sistema, como se dijo, la digitalización. Aquí está ya implícita la programación dinámica, el uso del retornador de orden cero, el diseñador del control óptimo o regulador lineal cuadrático, la simulación del sistema en lazo cerrado para el control óptimo con TF igual a 6000. Se define el tiempo de esta manera, igual a 0 TS y TF, la referencia y el estado inicial, como ya lo habíamos descrito, el estado inicial con 25 grados centígrados y presión atmosférica como estados iniciales, y bueno, el estado final, que es el X de referencia, que son los 90 grados centígrados que se desea. La inicialización está aquí definida,
las restricciones del control admisible, como ya lo habíamos dicho, en cuanto a la potencia máxima y la velocidad máxima, el bucle de simulación discreta, y por último aquí las gráficas para obtener la gráfica de la temperatura y la gráfica de los controles óptimos. Arrancamos la simulación y aquí tenemos la gráfica del control óptimo. Aquí vemos el control óptimo μ1 para la potencia y el control óptimo de la velocidad de la bomba μ2. Y ahora procederemos a ver la gráfica que estamos buscando, la respuesta óptima a la temperatura, el cual inicia en 25 grados centígrados y llega prácticamente a 90 grados centígrados. Con esto se desea obtener en el menor tiempo posible un café con el mejor sabor y teniendo el mejor sabor también teniendo un aroma agradable para un café lo mejor posible. Aquí modificaremos los ejes porque con esto confirmaremos de que el sistema, el control óptimo que aplicamos, llegaremos al set point o los 90 grados en el tiempo definido, que como se ve aquí ya él empieza a llegar después de los 2 minutos, como se ve aquí tiempo en el eje X, el que está en minutos. Cuando marca 2, él ya está llegando a los 90 grados centígrados aquí, que es el eje Y. Con esto se busca realizar un control en donde la cafetera distribuya una serie de cafés en 2 minutos con el mejor sabor a esta temperatura, lo cual nos da un café de calidad gourmet y muy certificado. Ahora procederemos a explicar por último la tabla de la programación dinámica para la optimización. Se tiene un sistema discreto de la caldera con dinámica aproximada linealizada de x de k más 1 igual a sub d por x de k más bd por mu de k, donde x es igual a las variables de temperatura, presión y energía interna transpuestas, y mu es igual a la potencia del calentador y la velocidad de la bomba transpuesta. Obviamente estas son matrices. Para simplificar, se reduce en estado de temperatura x1 porque es lo que vamos a optimizar para llegar a esa temperatura deseada, y a una variable de control que es la potencia del calentador μ1 en un horizonte de 2 etapas, donde k es igual a 0 y 1. Función de costo. Para la última etapa, en donde k es igual a 1, se tiene el índice de desempeño J12 de x1 y μ1 es igual a x al cuadrado de 2 más 2 veces mu elevado al cuadrado de 1, con x2 igual a x1 más μ1, que es la dinámica simplificada de primer orden y la del paso unitario. Como vemos aquí, los valores discretos de x1 son 1.5, 1, 0,5 y 0. Y para los valores discretos de μ1 tenemos menos 1, menos 0,5, 0, 0.5 y 1. Tomando en cuenta de que mu, que es nuestra admisibilidad de control, está entre menos 1 y 1. Y x, que es la admisibilidad de trayectoria, está entre 0 y 1,5. Ahora vemos la tabla de operación de costos sobre la última etapa, en donde k igual 1, estamos en k igual 1 para ir a k igual 2. Entonces, como ya habíamos dicho, empezamos en x igual a x1 igual a 1.5. Y para los valores de nuestra entrada de control de μ1, primero tomamos 0. x2 es igual a x1 más μ1. Entonces, si sumamos
1.5 más 0 nos da 1.5, que esto según la fórmula x2, este es el valor de x2. Ahora la fórmula del costo es x2 elevado al cuadrado más 2 veces mu elevado al cuadrado 1. Esto nos da que si elevamos al cuadrado x2, nos da 1.5 elevado al cuadrado es 2.5 más 2 veces mu elevado al cuadrado, que es 0, igual a 0. Entonces el resultado nos da 2.5. El costo mínimo, que es el índice de desempeño, J, 2 de x1 nos da 1.5. Y el control óptimo nos da menos 0.5, que de igual forma evaluaremos en los demás casos. Cuando la entrada de control es menos 0.5, en el mismo valor de x1, tenemos que x2 es igual a 1. 1.5 menos 0.5 nos da 1. El costo nos da que es x al cuadrado, que es 1, igual a 1 más 0.5 elevado al cuadrado por 2 nos da 0.5 y es igual a 1.5. Mi1 lo tenemos ahora como menos 1. Entonces, para obtener x2 sumamos x1, que es 1.5, más mi1, que es menos 1, nos da 0.5. Evaluamos otra vez en la fórmula del costo. X2 al cuadrado nos da 0.25, más 2 veces mu elevado al cuadrado, que es menos 1, nos da 2. Y esto es igual a 2.5. El costo mínimo, como vemos aquí, el costo mínimo es 1,5 en el índice de desempeño de J asterisco. Y si ubicamos 1.5, nos da que el control óptimo, o U asterisco, es menos 0.5, como se ve aquí, para esta entrada de control óptimo. Y asignamos aquí el valor de U asterisco como menos 0,5 de x1 y 1. Para el siguiente valor de x1 lo asignamos como 1. Y el valor para mi1 en el primer caso sería de 0.5. Entonces realizamos la suma. x2 es la suma entre x1 y mi1. Sumamos 1 más 0,5 nos da 1.5. Para la fórmula del costo tenemos que es x2 elevado al cuadrado más 2 veces mu elevado al cuadrado de mi1. Entonces tenemos 1.5 elevado al cuadrado, que es 2,25, más 0,5 elevado al cuadrado, que es 0,25 por 2, 0,5. Y esto nos da 2,75. Entonces seguimos para el otro caso, donde mu es 0. Si desarrollamos la fórmula, que es x2 igual a x1 más mi1, tenemos que 1 más 0 nos da 1. Entonces en la fórmula del costo, x2 elevado al cuadrado es 1. Y mu, que es 0, nos va a dar 0. O sea, si esté elevado al cuadrado multiplicado por lo que sea. Y entonces esto nos da igual a 1. Para el siguiente caso, en donde mi1 es igual a menos 0,5, realizamos la suma para obtener x2. 1 menos 0,5 nos da 0.5. Para la fórmula del costo, elevamos al cuadrado x2, que es 0.5, nos da 0.25. Y elevamos también al cuadrado mi1 y lo multiplicamos por 2. Entonces menos 0.5 elevado al cuadrado es 0,25 por 2, 0.5. Esto nos da 0,75. Para el último caso de mi1, en donde x1 es igual a 1, mi1 es igual a menos 1. Entonces, si se realiza la suma para obtener x2, nos da que 1 menos 1 nos da como x2 igual a 0. Para la fórmula del costo, se eleva al cuadrado de x2, que es 0, nos da 0. Y mi1 se eleva al cuadrado y se multiplica por 2. Entonces menos 1 elevado al cuadrado es 1 por 2, 2. Y este es el valor que nos da. Entre estos 4 valores de costo, según las 4 entradas de control, tenemos que el menor costo es el de 0.5, en donde la entrada de control mi1 es menos 0,5. Entonces nuestro índice de desempeño J asterisco 2 de x1, tenemos que 0,75 aquí el menor valor, y en donde nuestra entrada de control mi1 es menos 0.5. Entonces nuestro control óptimo, o U asterisco, es menos 0,5.
Para x1 igual a 0.5 vamos a evaluar los siguientes valores de μ1. μ1 igual a 1, entonces tenemos x2, lo sumamos x1 más μ1 nos da 1,5, se eleva al cuadrado x2 nos da 2,25, más 2 veces μ al cuadrado por 2 nos da 2. Esto nos da igual a 4,25. Para el siguiente valor de μ1 tenemos que x2 nos da 0.5 más 0.5 igual a 1. x2 elevado al cuadrado es 1. Más 2 veces μ1 elevado al cuadrado por 2 nos da 0,5 y este valor nos da 1.5. Ahora en el siguiente valor de μ1, cuando x1 es igual a 0.5, tenemos que μ1 es igual a 0. x2 es la suma entre de x1 más μ1. Esto nos da igual a 0.5. 0.5 más 0, 0.5. La fórmula del costo es x2 elevado al cuadrado más 2 veces μ1 elevado al cuadrado. Entonces tenemos que x2 nos da elevado al cuadrado nos da 0.25 y μ1 ya es 0, entonces este valor nos da 0,25. Para el último valor de μ1 tenemos que es menos 0.5. Si sumamos para obtener x2 nos da que 0.5 menos 0.5 nos da 0. x2 elevado al cuadrado es 0 y menos 0.5 elevado al cuadrado por 2 nos da 0.5 y este valor nos da 0,5. Entre estos cuatro valores de costo, para obtener el costo mínimo de J asterisco tenemos que 0.25 para una entrada de control de 0. Entonces lo asignamos aquí como U asterisco igual a 0. Para la última entrada de control donde x1 es igual a 0, tenemos el siguiente valor para μ1. μ1 igual a 1, entonces x2 es igual a x1 más μ1 que es igual a 1. x2 elevado al cuadrado es 1 elevado al cuadrado 1 más 2 veces μ1 elevado al cuadrado por 2 que es 1 elevado al cuadrado por 2 nos da 2. Entonces esta suma nos da igual a 3. Para el siguiente valor de μ1 igual a 0.5 cuando x1 es igual a 0, tenemos que x2 es igual a 0.5. En el costo elevamos 0.5 elevado al cuadrado y nos da 0.25 más 0.5 elevado al cuadrado por 2 nos da 0,5. Esto de valor nos da 0,75. Y por último, cuando μ1 es igual a 0 con x1 igual a 0, la suma de x2 nos da 0 y la fórmula del costo también nos da 0. Esto ya, como ya vemos, entre estos tres valores el costo mínimo para J asterisco es 0 y el control óptimo o U asterisco es igual a 0. Esto cuando pasamos de la etapa de k igual 1 a k igual 2. Ahora vemos los costos sobre las últimas dos etapas, en donde pasamos de K0 a K2. Aquí cabe recalcar que se debe colocar la fórmula del costo acumulado, en donde el índice de desempeño J, J sub 0,2 de x0 y μ0 es igual a 2 veces μ elevado al cuadrado 0 más J asterisco 1,2 de x1, tomando en cuenta el estado anterior que es este. Y con x1 igual a x0 más μ0. Entonces para x0 igual a 1.5 tenemos que μ0 para obtener x1 sumamos μ0 más x0 nos da 1.5. En la fórmula del costo, como ya lo habíamos dicho aquí, es 2 veces μ elevado al cuadrado, el cual es 0, más la J asterisco, que es 1.5, nos da 1.5. Para el siguiente valor, donde x0 es igual a 1.5, μ0 es igual a menos 0.5, para obtener x1 se suma x0 más μ0, tenemos que este es 1, 1.5 menos 0.5, 1. μ0 elevado al cuadrado nos da 0,25, μ0 elevado al cuadrado por 2, entonces nos da 0,5, más J asterisco que es 0.75 y esto nos da 1,25. Ahora, para U0 igual a menos 1 y obtener x1 sumamos μ0 y x0.
1.5 menos 1 nos da 0,5. 2 veces μ0 elevado al cuadrado por 2 nos da 2, ya que μ0 es 1 menos 1. Más 0,25, que es j asterisco, nos da 2,25. Tomando en cuenta estos tres valores de costo, el costo mínimo o j asterisco 0,2 de x1 nos da que es 1,25. Si nos paramos en esta misma fila, 1,25, el control óptimo o u asterisco es menos 0,5. Ahora seguimos. Para x0 igual a 1, tenemos los siguientes valores de μ0. Cuando μ0 es igual a 0.5, x1 es la suma entre estos dos. x0, que es 1, y μ0, que es 0,5, nos da 1,5 x1. Ahora, 2 veces μ elevado al cuadrado por 2 nos da que es 0.5, ya que 0.5 elevado al cuadrado por 2 nos da el mismo valor. Más j asterisco, o el índice de desempeño óptimo, que es 1,5, nos da 2 este valor. Ahora seguimos. μ0 igual a 0. La suma de μ0, que es 0 más x0, nos da 1 para el valor de x1. Y bueno, aplicamos la fórmula del costo para obtener el costo aquí. 2 veces μ elevado al cuadrado por 2 nos da 0, más 0,75 de j asterisco nos da 0,75. Para el siguiente valor de μ0, que es igual a 0 menos 0,5, x1 es igual a x0 más μ0, 1 menos 0,5, 0,5. Entonces volvemos. μ0 elevado al cuadrado, que es menos 0,5 elevado al cuadrado, que es 0,25 por 2, 0,5, más j asterisco, que es 0,25, nos da 0,75. Y para el último valor de μ0, que es menos 1, tenemos que x1 será la suma de estos dos, de x0 y μ0, y 1 menos 1 da 0. μ elevado al cuadrado por 2, que es menos 1 elevado al cuadrado por 2, nos da 2, más 0, 2. Entonces, si tomamos en cuenta para este valor de x0, estos cuatro valores del costo, el menor es 0,75, en donde las entradas de control son 0 o menos 0,5. Entonces esto nos indica que u asterisco puede ser o 0 o 0,5. Que uno puede definir cualquiera de las dos y no hay ningún problema. Para el siguiente valor de x0 lo definimos como 0.5. Entonces tomamos los siguientes valores de μ0. Cuando μ0 es igual a 1, x1, que está aquí, nos da que es 1,5, x0 más μ0, ¿no? Que es 1 más 0,5, 1,5. Aquí μ0 es igual a 1, μ elevado al cuadrado por 2, que es 1 elevado al cuadrado por 2, nos da 2, más 1,5 que está aquí, que es j asterisco, nos da 3,5. Ahora seguimos. μ0 igual a 0,5 nos da que x1 es igual a 1, 0.5 más 0.5, 1. μ0 elevado al cuadrado, que es 0.5 por 2, nos da 0,5, más 0,75 nos da 1.25. Para el siguiente valor de μ0, que es igual a 0, tenemos que x1, que es μ0 más x0, nos da que 0.5 más 0 nos da igual a 0,5. En la fórmula del costo, μ elevado al cuadrado por 2 nos da que es 0, y la j asterisco nos da que es 0.25, y esto nos da igual a 0.25. Para el último valor de μ, en donde x0 es igual a 0.5, tenemos que μ0 es igual a menos 0.5. Entonces x1 será la suma de x0 y μ0, 0.5 menos 0.5, 0. μ elevado al cuadrado por 2 nos da 0.5 más 0, 0.5. Evaluamos todos los valores del costo y vemos que en la fila el menor costo es 0.25. En esta misma fila buscamos el valor del control y nos da que 0, en donde el menor costo es 0.25 y nuestro control óptimo aquí sería 0 para esta entrada de control.
Cuando x0 es igual a 0, tenemos los siguientes valores de μ0. μ0 igual a 1. Entonces x1 es la suma de x0 y μ0. Nos da que es 1. 1 más 0, 0. 1 más 0, 1. Aplicamos la fórmula del costo, que es 2 veces μ al cuadrado más j asterisco. 2 veces μ al cuadrado por 2, que es 1 al cuadrado por 2, 2. Más 0,75, que es j asterisco, nos da 2,75. Para la siguiente entrada de μ0, que es 0.5, buscamos el valor de x1. x1 que es igual a x0 más μ0, 0 más 0.5, 0.5. μ0 que es igual a 0.5 elevado al cuadrado de 0,25 por 2, 0.5. Más j asterisco, que es 0,25, nos da esto, que es igual a 0.75. Por último, cuando μ0 es igual a 0 con x0 igual a 0, tenemos que x1 es igual a 0, ya que es la suma de los dos. μ0 elevado al cuadrado es 0 y j asterisco es igual a 0. Esto nos da igual a 0. El costo mínimo entre estos tres valores es igual a 0, como lo definimos aquí como j02 asterisco. Y en esta misma fila la entrada de control es igual a 0, que es μ0. Y bueno, definimos nuestro control óptimo como 0. Y como mostramos en el caso anterior, esta es la respuesta ya optimizada del sistema, el cual llega en 2 minutos, llega a 90 grados. Esta es la respuesta final ya optimizada, y ahora lo procederemos a comparar con la respuesta original del sistema. El cual es este. Como vemos, él de igual forma inicia en 25 grados, pero vemos que él inicia por encima de los 90 grados. Es una respuesta, como vemos, muchísimo más brusca, y a través del tiempo mantiene esa misma temperatura más elevada, lo cual, aparte de disipar más calor, o sea, consume más potencia, y eso a la larga consume más electricidad, en lo cual nos afectará en el costo. También hay que tomarse en cuenta que mientras mayor temperatura se prepare el café, mayor será el calor que la caldera disipe con respecto a la temperatura y la potencia. Y esto a la larga se verá afectado, ya que tendrá menos años de vida dicha caldera. Con respecto a esto, y también se tiene que tomar en cuenta que el café preparado a más de 90 grados es una temperatura elevada. Entonces el sabor no será el mismo, no sabrá igual que un café a 90 grados o un poco menos, en donde la temperatura es un poquito más templada, no está hirviendo. Aquí ya prácticamente está llegando al punto de ebullición el agua, y el café, por ende, como se hizo en la optimización, con una temperatura de 90 grados tendrá un mejor sabor, y como habíamos dicho, su temperatura es menor y será más agradable el gusto, ya que el agua no estará hirviendo y el café estará a una temperatura un poco más agradable al paladar y con muchísimo mejor sabor. Gracias por todo. Esta fue